Y bueno, amigos, espero que esté todo súper maravilloso. Como siempre les digo, que estén pasando un domingo muy tranquilo, muy excelente. Ya y mañana vuelven todos los chicos. El próximo fin de semana arranca la liga. Qué rápido que va esto. Me parece interesante, aunque este verano yo lo he sentido larguísimo. Hay que también añadir, obviamente, que el Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid van a empezar un poco más tarde, como es habitual en este tipo de clubes, cuando tienen tantos representantes en torneos veraniegos, ¿no? Pero sí, viene todo esto avanzando. Ha pasado mucho tiempo, es que parece que el Madrid ha anunciado Cucurella hace 2 temporadas, pero es que ha pasado prácticamente hace un mes y es lo que les digo, ha pasado como lento, pero al final pues, se siente muy raro todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, lo bueno de todo esto es que ya vamos a ver muy pronto al Madrid. Yo ayer estaba viendo el amistoso, me gustó algunas cositas que no quiero comentar porque al final son amistosos ni para lo bueno ni para lo malo, son partidos como para tener en cuenta, ¿no? Y muchachos, para empezar, vamos a hablar de varias cositas y es que el Madrid sigue moviéndose en el mercado muy entre comillas según lo que cuentan algunos personajes. Me gustaría arrancar con esto, que sale por allí que dice última hora, el Real Madrid está considerando a Martín Zubimendi tras su fracaso en fichar a Rodri. El mediocampista español ahora está siendo considerado como una alternativa potencial en el mediocampo después de que Rodri eligiera al Barcelona. El perfil de Zubimendi podría traer al Madrid mientras continúan evaluando sus opciones en esa posición. Yo les decía el otro día que para mí no me parece, oh, qué horrible el Madrid no haya fichado a Rodri. Lo que me parecería horrible es no fichar a un futbolista ahí, por ejemplo, un Zubimendi, no me descuadraría del todo porque es un futbolista que puede cumplir un rol muy específico y la realidad es que al Madrid le hace falta ese perfil, ¿no? Porque en muchos partidos de liga vas a poder ganar tranquilamente con un Valverde Tchouaméni o con un Valverde Bernardo o con un Tchouaméni Bernardo, así creo que, pero cuando toque lo importante a lo mejor vas a necesitar ciertos perfiles para controlar algunas cosas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, lo que sucede, lo que está filtrando algunos medios es que el Madrid no está dispuesto a pagar 90 millones y obviamente Zubimendi no puede costar 90 millones de euros, así de claro lo digo. El Madrid dice que estaría dispuesto a llegar a 60 millones. Vamos a ver qué es lo que pasa. No sé qué les parece a ustedes este fichaje. No entiendo muchas cosas. Las dudas en Rodri, que tenía probablemente 3, 4 escalones por encima de Zubimendi por casi el mismo precio. No sé, de verdad me parece un poco loco, pero vamos a ver porque, como siempre digo, los que saben son los que están en Madrid y los que estamos sentados aquí somos los que sabemos un poquito menos de fútbol. Otra de las cosas que están saliendo en el día de hoy es que el Paris Saint-Germain habría ofrecido al Real Madrid 115 millones de euros por Arda. José Mourinho indicó que la oferta podría ser aprobada y bueno, que el Fenerbahce recibirá una cifra de en torno a 23 millones de euros por la venta del futbolista por haberle formado. Esta misma página, aunque mira, lo está diciendo mucha gente, cuando yo veo una página que no conozco y empieza a publicar rumores, no les hago mucha cosa porque realmente digo, bueno, puede ser un fake que estén inventando para generar likes, que es normal, pero cuando lo empieza a publicar mucha gente ya la cosa cambia y dice, Arda Güler aceptó la oferta neta de 18 millones de euros del Paris Saint-Germain según L'Equipe, ¿no? No sé qué opinan ustedes, a mí me gusta Arda, me parece un futbolista con un futuro interesante. Si el Madrid decide traspasarlo, no voy a ser yo el que salga aquí quemándolo absolutamente todo, honestamente lo digo. Pero no sé, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí con el tema de Arda para seguir monitoreando esto, porque obviamente recibiendo ese dinero por un futbolista que todavía sigue siendo una incógnita, puede ser algo que el Madrid puede estudiar y ya ahí entender si se puede mover en el mercado. Muchachos, y para continuar, esto de Gastón Edul con Gerardo Romero acerca de Julián Álvarez, que me pareció muy interesante. Él cree que lo puede resolver. Yo creo que Julián, cuando mañana ya esté en Atlético de Madrid y él pueda charlar y mirar a los ojos al Cholo Simeone y hablar con los dirigentes y hacerles entender que no es nada personal y no es un capricho, sino que él quiere y necesita seguir su carrera en Barcelona, yo creo que al final hay confianza en que le den el brazo a torcer, porque hoy por hoy, en 2026, en otro momento hubiese sido diferente en otra etapa del fútbol. Hoy, Jerry, vos lo sabes muy bien, los jugadores terminan jugando donde ellos quieren. Son pocos los casos de que no se da, ¿viste? Son muy pocos. Y aparte, ¿para qué le sirve al Atlético tener un jugador que encare la temporada sin el foco que necesita también el club, ¿no? Es la verdad. Barcelona le prometió a Julián que iba a hacer una oferta superadora en las próximas horas. Pero la oferta va a caer después de que Julián hable con Atlético de Madrid. Pues si no, lo mismo de siempre. Una cosa muy interesante, mira, él dice que va a hablar con cara a cara con el Cholo Simeone, pero es que Simeone lo que le puede decir es, mira, bueno, sí, entiendo tu postura, entiendo que tengas un sueño que quieres cumplir, pero aquí hay un club que es el jefe de todos nosotros, incluyéndome a mí, ¿no? O sea, yo definitivamente con esto
del Atlético, el Julián y toda esta gente me parece muy significativo. Mira, yo entiendo que puedan pretender un futbolista como esto y yo de hecho le vengo diciendo, ojo, que el Atleti no vaya a terminar bajándose los pantalones con esta gente porque, no sé, no me extrañaría, sería un ridículo monumental. No sé, me parecería algo muy loco. No sé muy bien por Gastón, que es argentino, tiene bastantes seguidores y seguramente Julián algún contacto habrá tenido con él, pero sigo pensando que el Atlético se expone a una bajada de pantalones, pero que probablemente nunca vayamos a ver. Y sobre todo, muchachos, porque estamos hablando de que es un tema en el que ellos mismos han asegurado que bajo ninguna circunstancia lo venderían al Barça, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Vamos a continuar. Mira, esto, Ricardo Ramos Neira, creo que se llama este señor. Yo no consumo su contenido. De hecho, he visto muy pocos clips de él en YouTube, en Twitter. Me apareció este y me parece muy interesante. Este tuit, que me lo han mandado, también de Iñaki. Máxima tensión en Valdebebas. Cabreo monumental de Mourinho, que empieza a ver que el club es un desastre. El club es un desastre. Mourinho está cabreadísimo con el club. El club que le ha traído 6 fichajes, que le ha traído lo que ha pedido. Prácticamente todo. Que le ha traído a Bernardo Silva, Cucurella, que del cual estaba enamorado desde que jugaba en el Chelsea. Bernardo, que fue petición de él porque el club no lo quiso meses antes. Que le ha traído a Konaté, que le ha traído a Dumfries, a Carlos Espí, a Diomandé, que es un jugadorazo. El club que le ha renovado a Tchouaméni y acaba de renovarle a Vinicius. Y es un desastre el club. Y como me decía un suscriptor, hace 2 días estaba haciendo vídeos diciendo que el Madrid, de puta madre, que había vuelto a la senda de no sé qué. Todo mal. Ahora ya todo mal. Vamos a calmarnos un poquito, muchacho. Que estamos llorando por un tío que es del Atlético de Madrid. Un tío que no nos acordábamos de él, ni estábamos pensando en él antes del Mundial. Nadie estaba pensando en él. Por un Mundial. Un tío que se estaba burlando de Vinicius hace 2 días. Con pancartitas, las servilletas y no sé qué. Pero qué cojones. Que somos el Real Madrid, hostias. Que sí que nos vendría bien. Yo soy el primero que lo digo. En lo inmediato, muy bien. Pero, oye, es su decisión. Qué rápido se ha ido con el Fútbol Club Barcelona. Con los riesgos que conlleva eso, si lo pueden o no inscribir y tal. Le ha dado igual. Y quería vivir en Madrid. Porque eso lo ha filtrado él y su representante, ¿eh? Que me consta a mí. Y solo pensaban en el Madrid, hasta que no llegó el Barça. Y estamos llorando por eso. Cuando el que decide es él. Y ahora la culpa es del Madrid, que ha hecho 6 fichajes o 7. Y espérate si no hace alguno más. Y que está tratando de hacer bien las cosas. Ahora no va a sobrepagar barbaridades. No lo va a hacer. Y hace muy bien de no hacerlo. Yo lo que pienso, se acabó. Y estamos llorando aquí como si se acabara el mundo. Somos el Madrid, joder. Claro que es una putada. Por supuesto que sí. Que es un jugador que nos vendría muy bien. Perfecto. Pero vas a cargar contra el club con lo que está haciendo el club este verano. No sé. Perdonadme, yo lo veo así. Habrá gente que no esté de acuerdo. Muy bien. Es que me parece maravilloso. Mira, lo que les decía hace un momento, de hecho hoy el diario AS, una de las cosas que publica, muchachos, es que bajo ningún concepto Mourinho está enojado con el club, que entiende perfectamente que se trata de una decisión personal del futbolista de querer irse al Barça y de no firmar por el Real Madrid. Y es una cuestión muy loca, definitivamente, cómo van cambiando las versiones de estos personajes. Y yo hace tiempo dejé de seguir mucho creador de contenido del Madrid por eso, porque me parece excesivo que todo sea negativo en el Madrid, todo es una mierda. O sea, de verdad, me parece, por eso me parece muy importante este video, me pareció bastante maravilloso porque es una realidad. ¿Cómo Mourinho va a estar enojado con el Madrid cuando básicamente le ha cumplido todas sus peticiones? O sea, y en la vida, pues, hay que entender que no todo en la vida se puede hacer. Y lo de Rodri, pues, si él decidió por el Barça, ¿qué ibas a hacer? ¿Secuestrarlo? O sea, me parece increíble. Chicos, para cerrar esto de Gerardo Romero, quien aparentemente ayer dijo que estaba recibiendo amenazas desde Madrid. Vamos a escucharle primero. A ver, los que empezáis con el bajadón de suflé histórico. Están amenazando a algunas personas de hacer tonterías en Madrid el lunes. ¿Hace falta que vayamos cuando las cosas se están poniendo así de tonterías? Por favor, ya está. No me atabeléis ni me hagáis hablar más de lo que merecen. Ya está, tranquilidad. Bueno, lo que deja caer este hombre es que está recibiendo amenazas de algún grupo de aficionados del Atlético de Madrid. Dijo que iría el lunes a Madrid a ver cómo iba la cosa y lo que ha trascendido pues es que no irían por una cuestión de este tipo de amenazas que no sabemos cuáles porque dijo que no iba a contar más, estaba recibiendo, ¿no? Los mismos
personajes que en su momento se echaron a reír y, oh, qué grande es la afición del Atlético de Madrid, porque colgaron a Vinicius en un muñeco haciendo referencia a Vinicius en un puente. Ese mismo de personajes son los que hoy están llorando. Yo, por supuesto, siempre muy en contra de lo que es la violencia. Me parece que no debemos sobrepasar ese límite que es fútbol y que ya, pues, no podemos, hay que entender las cosas como son. Así hay algo que no nos gusta, yo creo que llegar a esos límites de temas de agresión, yo nunca voy a ser de partidario de eso. Sin embargo, hay que entender que hay gente que no tiene el mismo pensamiento, que de hecho roza lo irracional y toman este tipo de comportamientos cuando se sienten atacados. Lleva todo el verano riéndose del Atlético de Madrid, haciendo el jugueteo esto con lo de Julián Álvarez, y bueno, lo normal es que haya gente que no es muy inteligente, que esto le enoje y se le suba la sangre a la cabeza, ¿no? Uno siempre dicen por ahí que recoge lo que siembra y es la realidad. Uno puede ir a estar tirando comentarios de ciertos comentarios, riéndote de ciertas cosas, porque eso en algún momento se te va a devolver y es lo que le está ocurriendo. Repito, en este canal siempre vamos a rechazar cualquier tipo de violencia, pero la realidad es esa, muchachos, y es lo que hay. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.